Hola, bienvenidos. Hoy día vamos a estar hablando del libro de Ruth. Vamos a estar haciendo los 4 capítulos de Ruth, así que esta vez comenzaremos obviamente con el primero. Y para eso vamos a tener que leer en el libro de Ruth, para que lo busquen ustedes. Y este sermón hoy día tiene el nombre de Cuando Dios te deja solo o sola por un tiempo. En Ruth capítulo 1, del 1 al 22, es lo que vamos a leer, pero en este minuto solo leeremos los versículos del 1 al 5. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel hombre era Elimelec, o Elimelec, le dicen algunos, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malión y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malión y Quelión, y quedaron así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Cuando Dios te deja solo o sola por un tiempo, primero es para que crezcas. Siempre que tomamos decisiones diariamente, pueden ser estas buenas o malas, ¿cierto? Pero este varón llamado Elimelec, con su esposa Noemí, porque había hambre en la tierra de Israel, ellos decidieron irse y dijeron: nos vamos porque aquí hay mucha hambre, necesitamos encontrar un lugar donde ir a saciar nuestra hambre, donde haya trabajo y donde podamos sacar adelante a nuestra familia. Lo malo que este varón tomó la decisión solo y arrastró a toda su familia por esta decisión. Ahora, la escritura no dice si Noemí estuvo de acuerdo o no, pero ella lo acompañó y obviamente también sus 2 hijos. Ahora, en el último versículo del libro de Jueces 21-25 dice así: en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. En ese tiempo ya no tenían rey en Israel y estaban gobernados por jueces. Y lamentablemente los jueces tenían tanto que hacer y era tanto lo que estaba desparramado el pueblo de Israel que no daban abasto. Entonces cada uno hacía lo que bien le parecía. Así que tomó, dice, a su esposa Ruth y a sus 2 querubines y partió. No le preguntó a nadie si hacía bien o no. Lo otro que vemos en este pasaje que acabamos de leer es que a pesar de ser parte del pueblo de Israel, se va ni más ni menos a una tierra que se llamaba Moab, que era un antro de paganismo e idolatría. ¿Por qué era tan malo irse a Moab? Veamos primero quiénes eran los moabitas. Si ustedes se acuerdan de Abraham, ¿cierto? Él tenía un sobrino llamado Lot, que Dios lo salva cuando destruye Sodoma y Gomorra. Este Lot quedó viudo porque su esposa desobedeció a Dios y miró hacia atrás cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra. El ángel les dijo: no miren atrás.
pero ella desobedeció y miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Por lo tanto, este hombre Lot quedó viudo con 2 jovencitas, que eran bastante grandecitas. Y a estas niñitas no se les ocurrió nada menos que decir, vamos a emborrachar a nuestro padre y vamos a dormir con él. Porque el lugar donde ellos se fueron, que eran unas cuevas donde no había nadie, ellas pensaron que iban a quedar solas, no iban a tener descendencia y que no iban a tener familia. Creencias de niñitas medias loquitas, digamos. Y decidieron emborrachar a su padre y se acostaron cada una noche una y otra noche la otra con su propio padre en una relación incestuosa. Y las 2 quedaron embarazadas. De esta relación incestuosa entre padres e hijas nace este pueblo de Moab. De ahí vienen todos los moabitas. Así que Dios no tenía muy buena relación con esto porque ya había nacido de una relación que él no aprobaba. Entonces, les voy a leer acá en Deuteronomio 23:3, dice, ¿por qué Dios no aprueba a estos moabitas? No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. También en Nehemías 13:1-2 dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió su maldición en bendición. Entonces era muy mala decisión haberse ido a Moab. Elimelec y su esposa Noemí no tomaron en cuenta dónde se fueron. Decidieron, hay hambre en nuestro lugar, lo estamos pasando mal, vayámonos porque aquí hay que salir arrancando. Y no miraron dónde fueron. Y fueron a parar a un lugar al que Dios no aprobaba. Veamos también otra cosa que pasa con esto. Noemí pasó 10 años, imagínense, 10 años fuera de su pueblo. Veamos lo malo que pasó con Noemí. Noemí siguió a su marido y no se ve que reclamara. Noemí se fue a un lugar pagano, como ya lo dijimos. Noemí, además, dice la escritura que leímos al principio, casó él con su esposo a sus 2 hijos con 2 mujeres paganas, idólatras, que tenían muchos dioses. Noemí no esperó en el Señor y no se levantó por él. ¿Cuál fue la consecuencia del proceder de Noemí? Dios le quita la vida a su esposo, Dios le quita la vida de sus 2 y únicos hijos. Dios no le dio descendencia familiar, no tuvo hijos ni nietos. ¿Se acuerdan cuando nosotros aquí en Chile estuvimos el estallido social en el año 2019, en octubre? Estaba tan mala la cosa y se puso tan malo todo que al final todos querían salir arrancando. No, nos vamos, Chile está mal, lo estamos pasando mal, esto se está poniendo de color de hormiga. Y hoy en día, con todo lo que estamos viviendo, la inflación, la subida del dólar, la pandemia y que los dineros no alcanzan, por lo menos en nuestro país, hay mucha gente que dice, nos vamos. Si esta cosa sigue mal, yo me voy.
Si esta cosa no sale lo que yo quiero, yo busco otro país y me voy. Y muchas personas hoy en día quieren irse de Chile porque sienten que tienen que buscar nuevos rumbos, nuevos horizontes, porque piensan que en Chile viene el hambre o que la situación económica no es buena. Pero cuidado dónde te vas a ir, porque no es fácil llegar y decir me voy porque no me gusta el lugar, me voy porque la situación está mala, me voy porque hay hambre, me voy porque no hay trabajo, me voy porque no me gusta el presidente, me voy por un montón de cosas. Tengamos cuidado de las decisiones que tomamos, porque dependiendo de dónde nos vamos, es las consecuencias que vamos a tener. Y dependiendo si estamos dentro de la voluntad de Dios, es cómo nos va a ir. Debemos preguntarle al Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Está bien lo que estoy haciendo, Señor? ¿Tengo que tomar esta decisión? ¿Me tengo que ir de mi país? ¿Tendré mejor bendición en otro lado? ¿Qué es lo que debo hacer, Señor? No hagamos como ellos que tomaron la decisión y no tuvieron el deseo de preguntarle ni a Dios ni a las personas más adultas, los ancianos del pueblo, alguna opinión de qué hacer. ¿Has tomado decisiones equivocadas como Noemí y como Elimelec? ¿Has sentido que Dios te ha abandonado? Entonces, cuando Dios te deja solo o sola por un tiempo, primero dijimos que es ¿por qué? Para que crezcas. Vamos a seguir leyendo los otros versículos, del 6 al 18. Entonces se levantó con sus nueras, están hablando de Noemí, dice, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de modo que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras. Acuérdense que quedaron las 3 viudas porque se murieron los varones. Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, anden, vuelvan cada una a la casa de su madre. Jehová haga con ustedes misericordia como la han hecho con los muertos y conmigo. Les conceda Jehová que hayan descanso, cada una en casa de su marido. Luego les besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, vuelvan, hijas mías, ¿para qué han de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser sus maridos? Vuelvan, hijas mías, vayan, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijera, esperanza tengo, y esta noche estuviere con marido, y aún diera a luz a hijos, dice, ¿habrían ustedes de esperarlos hasta que fueran grandes? ¿Se quedarían sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que ustedes, pues la mano de Dios ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth, dice, se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Dioses, ¿ven? Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, ya no dijo más. Entonces, cuando Dios te deja solo o cuando Dios te deja sola, es para que crezcas y también
es para que veas que Él es fiel. ¿Por qué? Vemos que Noemí se entera, ¿cierto?, que ya Dios ha devuelto la bendición a su pueblo. Ya no había hambre. Ya podía volver después de ¿cuántos años? 10 años estuvo en Moab, donde casó a sus hijos con estas nueras, ¿cierto? Y ahora supo que su tierra no tenía hambre y decidió volver, porque sabía que había bendición en su casa. Vemos también que a pesar que te apartas del pueblo de Dios, Él, Dios, te recuerda quién eres y te puede usar. Él es fiel contigo a pesar de todo, a pesar de que te apartaste de su pueblo. Noemí se había alejado de su pueblo, estaba en un pueblo muy diferente, muy pagano, muy idólatra, totalmente contrario a lo que eran sus enseñanzas de el Dios de Israel. Pero Noemí había impactado la vida de sus nueras, de las dos. Ninguna de las dos se quería ir, se querían quedar igual con ella. Sobre todo la de Ruth. A pesar de que las dos se querían quedar, solamente Ruth se quedó. Ahora, al parecer, Noemí impactó la vida de Ruth de alguna manera. Era una buena suegra. Yo soy suegra. No sé si soy tan buena o no. ¿Cuántas suegras hoy día me están escuchando? O suegros. Ella impactó la vida de Noemí. Perdón, al revés. Noemí impactó la vida de Ruth. ¿Por qué la impactó? No lo sabemos. Quizás porque era una hija de Dios. Tal vez porque las enseñanzas que ella le enseñó de su pueblo le gustaron a Ruth. O tal vez la vida que tenía Ruth en Moab no era muy buena. La familia de Ruth no sale, no aparece ahí, pero a lo mejor la familia de Ruth era una familia que no se llevaban bien, que no eran muy familiares. A lo mejor sus padres no le dieron amor, no lo sabemos. Una cosa sabemos, es que Noemí impactó la vida de Ruth. Ella no quiso volverse a su pueblo y a sus dioses. ¿Qué le dijo? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Precioso, impactante lo que hizo Noemí con Ruth. Dice aquí, a Noemí Dios la usó para impactar la vida de Ruth, ya que como Ruth se había convertido al Dios de Israel, el Señor tenía planes para ella, para Ruth. ¿Cierto? Más adelante, ¿cuáles eran esos planes que tenía Dios con Ruth? Imagínense los planes que tenía Dios con esta niña, con esta jovencita, a pesar de que era del pueblo de Moab, que ya vimos cómo era ese pueblo. Dios aprovecha esta mala decisión que hicieron ellos de irse a Moab, ¿cierto? Y ahora cuando Noemí vuelve, se trae a Ruth. ¿Por qué? Porque Dios permite todo esto, porque el Señor tiene un plan con Ruth. Y el plan no era ni más ni menos que ella iba a ser parte de la genealogía de Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice que Ruth fue la bisabuela del rey David y madre de Obed, el abuelo del rey David. O sea, había todo un plan con esta mujer. Dios toma las malas decisiones que hacemos, las toma y hace algo bueno de ahí. Y nos usa a nosotros y usa a las personas que están dentro de esas malas decisiones y hace algo bueno. Maravilloso. No importa si te equivocas, como Noemí. No importa
si tomas decisiones erradas en tu vida, porque así Dios te usará también a ti, como lo hizo con Noemí y con Ruth. ¿Has impactado la vida de alguien? ¿Has tomado malas decisiones? ¿Deseas volver de nuevo al pueblo de Dios? Ahora, leamos los últimos versículos del 19 al 22. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, dice ella, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamarán Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió desde los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Noemí y Ruth estaban viviendo una transición. Si bien es cierto, Noemí ya venía con una segunda transición cuando vino de Israel a Moab, y de Belén parece que venía, claro, de Belén a Moab, y de Moab ahora a Belén. Ya tenía dos transiciones en su vida. Tenía que hacer cosas diferentes por sus decisiones, buenas o malas, da lo mismo. Cuando uno toma decisiones tiene que tener las consecuencias de esas decisiones. Pero hay una transición. A veces no es bueno las transiciones porque dependiendo de cómo nos encontramos, es cómo podemos aceptar esas transiciones. Dice, vamos a ver, cuando Dios te deja solo por un tiempo, es para que crezcas, es para que veas su fidelidad y también para corregirte. Vemos que Noemí culpa a Dios por todas sus desgracias, pero no se acuerda de sus malas decisiones que dejó que su esposo tomara, y ella lo acompañó y nunca dijo: no estoy de acuerdo. Ella permitió que sus dos hijos, junto con su esposo, se casaran con dos mujeres paganas, idólatras, que creían en muchos dioses, sabiendo que su enseñanza hebrea iba en contra de ese pueblo. Lo hicieron igual. Reclama, en lo que acabamos de leer, que se fue llena y vuelve vacía. Hablando de su familia, obviamente. Nos acordó que a lo mejor iba con hambre, pero después allá estuvo comiendo un buen tiempo, esa parte se le olvidó. Muchas veces Dios nos quita lo que más queremos, o lo que más necesitamos, o lo que más disfrutamos, para corregirnos. A veces hacemos de lo que tenemos a nuestro alrededor y cerca de nosotros una idolatría. Y pensamos que todo eso es lo único que tenemos y nos olvidamos que lo que más tenemos es Dios que está con nosotros. Ella se enoja con el Señor, se enoja con Dios, le dice: díganme Mara, porque estoy amargada. No quiero saber de nada. Yo solo estoy enojada porque fui llena y me vine vacía. Debe ser terrible perder al esposo y a sus dos hijos y solo traer una nuera de vuelta. Debe ser terrible. Yo también me encontraría mal como ella y a lo mejor estaría amargada y enojada. Pero
como les decía delante, hay una transición que ella está viviendo. Y es una transición que muchos de nosotros tenemos que vivir. Cuando uno vive una transición en nuestra vida, tenemos que ser pacientes, tenemos que vivir un duelo, tenemos que sentir que la voluntad de Dios es la mejor, pero a veces no lo logramos. Cuando vivimos en una transición porque nos cambiamos de país, de casa, porque se terminó una relación amorosa, porque se nos murió un ser querido, o sencillamente porque cambiamos de trabajo, a veces no lo soportamos y es difícil. Y Noemí estaba en esa transición. También lo estaba Ruth, porque ella dejó todo lo que tenía en Moab y viene a un pueblo desconocido, una ciudad desconocida, a gente que no tenía idea cómo eran y cómo la iban a recibir. Y la transición para ellas era difícil. Era tan importante lo que Dios iba a hacer con ellas, sobre todo con Ruth, que en la Biblia, en el libro de Dios, hay un libro que yo les acabo de leer que tiene el nombre de ella, Ruth, y tiene 4 capítulos. Imagínense lo importante de la vida de Ruth y de Noemí, que Dios la incluye en su escritura. Maravilloso. ¿Cuántas personas ha usado Dios en tu vida que ha sido de bendición y ni siquiera te has dado cuenta? Como lo hizo Noemí con Ruth. Cada vez que te pasa algo malo, ¿culpas a Dios? ¿Sabías que cada decisión que tomamos en la vida, buena o mala, tiene sus consecuencias, buenas o malas? ¿Has sentido la corrección del Señor? Si sientes que Dios te deja solo o sola por un tiempo, lo hace para que crezcas, para que veas su fidelidad y para corregirte. Que el Señor te bendiga.